porque él era muy cabezón, era muy cabezón. Toño el Rosu, y decíamos, pero ¿de dónde viene? El que caía bajo el paraguas de la amistad de Toño ya estaba bendecido de por vida. Toño llenaba mucho espacio, mucho. Toño era muy seductor, o sea, con mucha gracia, era un poco bruto cuando entraba así, pero era muy seductor. Llenaba el espacio de mucha gente y de gente muy diversa. Las navajas siempre fueron una de sus querencias. Vamos a por él, que vienen los del aparato a quitarnos les moces, decía él. Tenía un don, que era el don de la seducción. Toño era un negociador nato. Le llamaban jamón, porque para él el tema de los sombreros era jamón. Sí, para ligar es que Toño lo utilizaba todo. De derrota en derrota hasta la victoria final. Él se reía para debajo del bigote, no era un tío de carcajada, ¿entiendes? Él era... Y Toño, el arte, llevaba luz a la vida, llevaba luz a la vivienda, llevaba luz encima, llevaba luz en la vestimenta. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Mi padre, que claro, que era de una ideología completamente diferente, diríamos, a pesar de que era de la cáscara amarga Toño, mi padre siempre estuvo a nuestro lado y siempre lo apoyó, incluso a los amigos. Pero tú más que yo. Pues un día estaba malo y tenía que estar en la cama. Y como andaba levantándose para aquí y para allí, mi madre tiró una zapatilla. Con tan mala suerte que va y da ahí en un ojo. Y al poco tiempo fue el Día de la Madre. Y regaló una postal con un nenu entregando ya a la madre un ramo de flores y una poesía. Y puso ahí en el ojo del nenu todo lleno de un borrón de bolígrafo. Tenía un conejillo de indias en la taquilla, hubo que sacar el conejillo de indias de la taquilla del colegio. Llevó el conejillo de indias a Campomanes y el conejillo de indias metióse en la vara hierba. Rosés y claveles. Yo estuve un día en casa de la madre, yo no sé comer sopa de letras. Y decíame ella, Rosaura, yo no sé cómo andes con este y con lo mal hablado que ella. Que los míos amores son de la chalana. El rastro, a las 10 de la mañana. Cuando no comíamos juntos, andábamos a medio comer. Y luego el partido. La putada era que cuando jugaba el Oviedo y jugaba el Barça, las televisiones de Oviedo televisaban el Oviedo y no televisaban el Barça, entonces cabreo con los bares. Dicen que venían del sur en un coche colorado. Toño llamaban y Toño el Rojo. Se lo puso a la derecha de la facultad. Toño era un personaje en la facultad, sobre todo en los movimientos políticos y demás. Se había formado el MC y las juventudes del MC, que por aquel entonces se llamaba las Mocedades Revolucionarias de Asturias. Bueno, yo creo que Toño fue objeto de un plus de represión, ¿no? Iban sobre él porque lo conocían perfectamente. Y en plena reunión apareció el padre de Toño y empezamos todos a cantar Santa Bárbara bendita o alguna de aquellas cosas que se cantaban entonces. El paisano no tragó, claro, bueno, pero se hizo un poco el loco y desapareció. Era muy osado, Toño era un tipo muy valiente, ¿no? Fue la época de la Junta Democrática. Y de ahí nos tratamos muchos, pero juntos exactamente, pudimos estar en algún comando de aquellos que se hacían juntos. Y estábamos todo el día en competiciones de carrera, paseando por la categoría y a una hora determinada que se había convenido, alguien daba palmes y todo el mundo se echaba a la carretera y así estábamos mareando la perdiz. Como
como fue siempre Toño, organizador, con muchas ideas, muy brillante. A veces era difícil entenderle el toque de humor que tenía, pero sí, gozaba de un humor fabuloso. Era un humor algo ácido. Una persona muy graciosa, con la que estabas muy a gusto, que te sentías bien acompañado, ¿no? Era muy completo y no era alguien de contar intimidades. Pues cuando baldosaron la plaza del ayuntamiento, por ejemplo, sentábamos en las escaleras del San Isidoro y veíamos el espectáculo de la gente cayendo. Pensaba maldades, hacía como cosas de niño travieso. Irónico, ácido, no sé, y es que yo soy de ciencias, tío. No era una persona locuaz, no era hablador, no, era más bien una persona de pocas palabras. Y de una manera creativa, claro. Podía hacerte reír porque no decía nada, por un sí o por una mirada. Con mucha capacidad intuitiva para conocer muy bien al interlocutor, ¿no? Él era capaz de captar a veces las cosas que decían los demás, en determinadas expresiones, las cortaba, las sacaba de contexto y hacía de ello un chiste. Como te lo estoy contando. La revolución, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Llevó mucho el asunto de los insumisos, se mojó mucho. Bueno, pues señalar nace de la voluntad de crear algo colectivo entre los dos, y este es un término asturiano que significa añoranza. Nos planteamos cuestiones filosóficas a través de los pleitos, preferimos escuelas, no armas, bueno, historias de ese tipo, ¿no? Y había un movimiento social detrás. Apoyando a la gente que estaba siendo víctima de la injusticia. Un encadenamiento de luchas. Primero fue la lucha por la salida de España de la OTAN y por el triunfo del no al referéndum. Al mismo tiempo había un movimiento de objeción de conciencia que se convirtió en milicaca y que una temporada que íbamos, yo creo que todos los domingos a la cárcel porque había varios insumisos allí. Otro hito profesional fue que hubo un accidente mortal, bueno, terrible, ¿no? En el Pozo Nicolasa de Mieres. Él tuvo varios casos por accidentes de trabajo. Un pleito que debió hacer todo el recorrido de la jerarquía de los tribunales, debió acabar en el Supremo, ¿no? Lo pasó muy mal porque tuvo muchas presiones. Luego era una persona muy vinculada a los más desprotegidos, ¿no? Mucha difamación. Porque no desconectaba el trabajo con su cuestión como persona, ¿no? Por eso sufría mucho con los casos. Yo sé que lo pasó mal. Hablar de Toño y de las vivencias de Toño y de todo eso sería interminable, ¿no? Como era el tipo más imaginativo, el más creativo de toda la banda. Trabajaba en el ayuntamiento aquí de Oviedo de animador cultural. Fuimos a unas jornadas del MC a Madrid en una discoteca y él pues seguro que dijo, yo voy a por esa moza o algo así, y no hubo manera de bailar conmigo. Y como siempre muy ágil, muy directo, muy saber lo que quería. Es que le recuerdo haciendo el ganso mucho y a mí me gustaba mucho cuando Toño hacía el ganso y estaba alegre. Toño tenía una visión en el campo del diseño y tal muy buena. Y luego hemos sido novios discontinuos toda la vida. Muy simpático desde pequeño. Entonces siempre nos hacía reír. Yo me enfadaba o se enfadaba él o ni tan siquiera nos enfadábamos. Y luego pues volvíamos de esas relaciones que son discontinuas pero eternas. Yo era un seductor con las chicas que le gustaban mucho, y era un seductor con los chicos, en ambos casos con componentes distintos en esa seducción. Compartimos sobre todo mucha vida. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Era un aficionado al fútbol tremendo, claro, al Oviedo, y bueno, ya sabes que estuvo hasta en la directiva. Bueno, procuraba hacerme caso a mí, pero hacía más caso al Oviedo. Pues el del Barça, pero del Oviedo a tope. El Barça era el equipo del pueblo, era el equipo del pueblo. Al presidente del Barça lo fusiló Franco. Manías sí tenía varias. Una vestir bien como un dandy. Es que era uno de los tipos más elegantes que yo he conocido, claro. Toño era un
creador en ese sentido, ¿no? A él le gustaba, era un poco dandy vistiendo, ¿eh? Excéntrico, elegante. Nos decía el qué, esto, no, eso quítalo, no, que no me gusta. Va, pues a mí gústame, bueno, pues entonces ponlo. Y de sombreros no hablemos. Sombreros que tendría 20 sombreros y bastones y chaquetas y camisas, pero además todas con muy buen gusto. Era elegante. O comparada para los demás. Yo sé lo que es venir un tipo, acercarse a él, decirle perdone, tan solo quiero decirle que está usted muy elegantemente vestido. Pero yo creo que su sombrero favorito fue un borsalino que tuvo muchos años. Traje de lino, sombrero de no sé qué, camisa de restallón. Toño, para San Mateo, dándolo todo. Desde pequeño tenía mucha creatividad. Era un enamorado del arte, del diseño y de las actividades socioculturales. Dentro, lo que te digo, de su desorden, tenía su orden. Entonces, esto era para los cuadros, porque, por si acaso lo movías con una bayeta del polvo y entonces con esto iba suave. De la colección de Toño no solo son les piezas individualizadas, sino todo el conjunto. Bien sentido como en la su totalidad. Él de hecho estudió, se puso, lo que pasa es que ya era mayor y pinchó, ¿no? Tenía un casión que llamábamos el casión de Toño, que guardaba casigalines, pues eso como ahora tiene también la casa. Todos los objetos que Toño guardaba, almacenaba, conseguía, junto con las piezas artísticas, Toño en su casa lo que hacía era una instalación. Él dibujaba también, hacía dibujinos y tal. Y bueno, y esos talentos en realidad dio curso a ellos en la actividad del MC, es decir, que unos cuantos carteles del MC que tuvieron muchísimo éxito y que todavía se recuerdan con alegría, ¿no? Una cierta nostalgia, ¿no? Hacíamos los carteles políticos metiéndonos con lo que hubiera en ese momento que meterse. Y bueno, pues le gustaba también que estuviera rodeado el despacho de obra y de esa alegría que le daba a él el arte, ¿no? Compró muchos cuadros también en el Rastro también se vendieron cuadros. Cuando tenía dudas, le miraba la firma y miraba. Conseguimos alguno de Aurelio Suárez. Tenía grandes colecciones, él tenía grandes colecciones, como podéis ver aquí en casa, desde grapadoras de todo tipo. No sé, bueno, las grapadoras me las cogía a mí en el ayuntamiento y me cogía las grapadoras, marchaba con un bolsado de las grapadoras y de lapiceros y me decía que eran para Cuba. Que luego los tenía en casa y tal, ¿no? A mí cuando a veces me regalaba cosas, me daba una cajita con miles de miniaturas de muñecos, que iba, bueno, era un coleccionista de todo, ¿no? Y era esa acumulación de objetos para construir un lugar en el que vivir. Toño era complejo, Toño era muchos toños. El acotarlo yo creo que justamente no definirlo. Toño movíase en muy diversos ambientes, consciente, muy diverso. Pues desayunaba en un sitio y ahí tenía un grupo de amigos. Comía en otro sitio y ahí tenía otro grupo de amigos, ¿no? Cenaba en otro sitio y ahí tenía otro grupo de amigos. Y por el medio tomaba a lo mejor algún vino y ahí donde tomaba ese vino tenía otro grupo de amigos. Una sola cosa yo creo que no lo llenaba. A él le gustaba, él era un gran conseguidor de amistades, sobre todo de amistades. En ocasiones de comunicación no verbal, ¿no? Y de transmisión de tipo más bien espiritual, ¿no? Pero ese don lo tenía, ¿no? Incluir a todo tipo de personas. Y yo creo que su fundamental tal era lo que llamaba la banda, ¿no? Ser como una banda. Bueno, él, familias, tenía la banda del coche colorado, la banda del coche rojo, esa era su familia más importante. Me lo recalcan cada poco mucha gente dice que su familia era Toño, ¿no? Sí, pero la familia del Pinón yo creo que en realidad era la familia política, porque en realidad el Pinón en sus primeros años era el MC. Luego tenía su faceta del mundo del arte,
tenían unas relaciones muy diversas, muy... Él fue haciéndose con una familia de artistas amplia, muy amplia. Desde Bernardo Sanjurjo, con Alejandro Mieres tuvo una gran amistad. Casi podíamos decir la lista entera del artisterío de Asturias. Luego, en un momento dado, y durante un tiempo limitado, pero bueno, que fueron unos cuantos años, tuvo ese mundo del Real Oviedo que siempre después de salir del Oviedo siempre lo conservó. Durante muchos años tuvo una que era la gente de la Casa Magdalena, en la que había, bueno, pues estaba Miguel Muñoz, estaba Isolina, estaba María Jesús, estaba yo, estaba José Manuel Freire y alguno más que se me escapa. Muchos Toños y él establecía ciertos compartimentos. A él lo invitaron a varios bautizos, por ejemplo, de gitanos del Rastro. Primo, vamos a bautizar a la niña, tienes que venir. Yo creo que todos somos unos cuantos, y claro, Toño también. Yo de Toño diría 3 cosas. El primero, amigo de sus amigos, aunque saliera perdiendo. Norma número 2, amor por el arte. En general, cuadros en particular. Y todo eso, él se buscaba la vida para que los amigos del arte saliera. Es decir, se buscaba la vida para enlazar esos dos mundos. Pero sobre todas las cosas, Toño tenía una norma. Hacer absolutamente cualquier cosa que Cheni le mandara. Jodido, era jodido. Era mi ídolo, desde que nací. Bueno, era un líder nato, no un líder político, un polo de atracción. Admiraba el comportamiento educado en el sentido de respeto. Toño era también muy introvertido y a veces costaba arrancarle las palabras, ¿eh? Entonces muchas veces pues tampoco te daba el sentir de lo que pasaba por sí, sabías que estaba sufriendo a lo mejor en algunas circunstancias, pero se lo tragaba. En apariencia un tipo distante, sin embargo Toño ya era un ser absolutamente tierno, cariñoso, amable, próximo. Bueno, tenía genio pronto, sí. Si tocaban algunos de los asuntos que para él eran sagrados, como el partido o determinada gente del partido. Tenía un componente ético muy grande. En el arte sí, decía eso, ese cuadro y una mierda o tal, pero en el plano personal nunca lo vi criticar a nadie. La solidaridad, la entrega a los amigos, yo parece que es lo más destacable por arriba de cualquier otro aspecto. Sí. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. En las manifestaciones, cuando Pedro Silva era presidente del gobierno, íbamos gritando Pedro Silva hasta que revientes. Eso era Toño, claro. La mayor parte de los carteles que hicimos aquí, que hizo el MC y luego más tarde Liberación, los diseñó Toño, sí. Era muy divertido aquel del Rey, el de cualquier día mátasenos, ¿no? Pues en aquel viaje a Bilbao se nos ocurrió lo de Pinón Folixa. Supongo que habrá sido a Toño al que se le ocurrió, no recuerdo. Cuando no ponía el muñeco de Pinón durmiendo la siesta, ponía un aviador, Pinón de aviador. En el Orixe ya era, como digo, una escultura que al tiempo ya era marco de otras piezas que se disponían en el lugar, ¿no? Quería que cada año que el Pinón fuese una obra de arte. Un criterio estético de Toño era hacer las cosas a lo grande. El director absoluto de orquesta de Pinón Folixa, sobre todo de la parte creativa, de la parte del diseño, de las formas del pinón. Y el año que lo hicimos más guapo, vino un vendaval y nos lo destruyó.
Pero ahí el artista, si participaba, era un artista anónimo. El Pinón era fundamentalmente una obra colectiva. Sí, las espichas siempre eran en Tiñana, todos aquellos que habían de una manera u otra colaborado con el Pinón. La última espicha de Pinón Folicia en el Fanjul, ¿sí? Que fue cuando dieron la placa. Que los míos amores son de la Chalana. Toño antrosiábase mucho y acuérdome un antrosio especialmente, y era un mafioso que llevaba un maletín, llevaba una motosierra, y era un mafioso del Soma UGT. Terra de fraternidad. Contábamelo a mí, vamos a tener una comida por el 25 de abril. La revolución de los claveles fue muy inspiradora para él, lo del 25 de abril, porque el ejército se comprometiera con las ideas progresistas en aquella época, y de esa forma siempre lo tenía presente. Y luego también siempre nosotros en Mieres celebramos la República el 14 de abril, y también él siempre acudía. La del 20N. Que era cuando sacábamos, sacaba él aquellos bustos de Franco y José Antonio, que estaban en el vestíbulo, así en el alto de unas columnas, y un comando del MCA una noche los robó. Se ponían ahí con una vela dentro y se veía la luz por los ojos y por la boca de aquellos dos fantasmones. Se abrían las puertas y venía todo el mundo que quisiera con comida, bebida, tal, y hacíamos una fiesta, ¿no? Es que las fiestas eran tan gordas y divertidas, que son muchas, no sé. Que habíamos organizado una fiesta en una discoteca aquí del Barrio Viejo, y el eslogan de la fiesta era una coña de Toño, y el eslogan de la fiesta era una caña en el interés de España. No creo que Toño tuviera una obra favorita. Mieres siempre le gustó mucho, Bernardo Sanjurjo de aquí de Asturianos mucho. No sé si decirlo, yo creo que él tenía mucha querencia conmigo, pero yo creo que era más afectiva y entonces a mis cuadros los miraba con mucho cariño, y yo creo que las piezas de María Jesús le gustaban muchísimo. Eva Loz le gustaba mucho, es que él tenía un registro muy amplio. En las piezas de sus amigos, de Maite Centol, de Adolfo Manzano, de Susana Villanueva, de Mónica Dixon, de la gente de Brezza de Chini, de la gente que él conocía y consideraba amiga, yo creo que eran las que más le gustaban. Tenía un ojo muy especial, con una capacidad para ver la belleza en cosas que otros no. Un grabado de Tapies que tenía, un grabado de Saura, o alguna pieza de José Guerrero, le gustaban muchísimo, claro. Toño no era de una sola obra, se moriría si tuviera que tener una sola obra. Y motos que ponía la gente, pues a uno lo llamaban el matapilón, a otro lo llamaban el zapatones, a otra faldones. Y dije yo, ay madre, sí, no, eso no son cabezones, eso son ragüetes. Y dice, ¿cómo que ragüetes? Dije, oh, sí, que no lo sabías, que se llamaban así. Yo a mi abuela siempre la oí decir eso. Y a partir de ahí él a mí llamábame ragüeta también. Julina. Pues porque me llamaba Julina, era un nombre cariñoso. Ah, sí, llamábame a veces la maestresa. Yo le llamaba mi hermano mayor, ¿no? Una cosa que a él le prestaba mucho, ¿no? A Toño lo llamábamos Mano Rota. Mano Rota era una deriva, porque en alguna ocasión debió comentar que su madre le decía que con el dinero era un mani roto. Pero al mismo tiempo era una persona que a veces las cosas se le caían de las manos, porque como siempre tuvo un cierto temblor en el pulso, las cosas a veces se le caían de las manos, ¿no? Sí, a la madre llamaba la Santa, por ejemplo. A Chema, Chimona, un íntimo amigo de él, Chema el Municipal lo llamaba.
Ah, era profesor. Yo, para mí la patronal era. Yo llamaba a Lumatau también y la misma hizo. Sí, Hugo Vago, puede ser que me llamara más de una vez. Un mozo de Sisión perdió el ojo y lo tenía de cristal, ¿no? Y ese era ojo de lince, ¿no? Porque ojo de lince lo perdía de vez en cuando, además, era muy... Y el corazón de una siana. Por primera vez en mi vida fui a hablar con una tumba, un par de veces. Quizá para decir esas cosas que estaban pendientes. Yo creo que una de las cosas de la pérdida de Toño es que mucha gente se siente huérfana de verdad, porque sienten que ha perdido una parte de su familia. Me dijiste, cuando hablábamos de la muerte, que yo dije que yo iría primero que tú. De esta no te la perdono. Esta no te la perdono. Yo le doy las gracias por haber sido mi hermano, por haber sido tan cercano, tan bueno y por querernos tanto. Es difícil imaginarse la vida aquí en este entorno nuestro, de los antiguos colegas y en este entorno físico y geográfico que es el Oviedo antiguo. Es difícil imaginarse la vida sin él. Porque Toño, sobre todo en el plano personal, para mí fue lo que le llamaba mi hermano mayor. Toño era la persona que te empujaba y que te animaba y que te defendía y no solo a nosotros, por ejemplo, en el ámbito del arte, sino en la vida. Igual se olvidó que no nos tenía que haber dejado. Que cada vez que paso por aquí... que lo echamos de menos, que para muchos es muy difícil. Llevo una temporada que no puedo pasar por la calle Madalena. Me desvío. Ay, por Dios. Toño, yo creo que era imprescindible, no sé. La luz del día me canta esta triste canción. Eso. Esta triste canción. Toño. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Hombre, yo si Toño volviera diría, hijo de la gran puta, dejásteme tirado.